Ahora tengo el inmenso placer de presentar al doctor Andrea Genazzani. Ustedes entenderán y sabrán que viene de Italia, es fácil entenderlo. Le doy la tremenda bienvenida a Chile, aunque sea virtualmente. Espero que en un futuro cercano se haga tan frecuente su estadía entre nosotros como lo ha mostrado Iñaki en el último tiempo. El doctor Genazzani también es un antiguo participante de todas las actividades, de múltiples actividades en congresos de la especialidad y específicamente en asuntos de anticoncepción, que es donde yo me he encontrado con él. Él es presidente de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, es presidente de la Sociedad Europea de Ginecología y es el secretario general de la Academia Internacional de Reproducción Humana, que es gracias a quienes estamos participando en este evento. Ha sido presidente en Congreso de la Especialidad, miembro honorario en distintas sociedades italianas, jefe editorial de una revista de la Gynecological Endocrinology desde hace más de 30 años, reconocimiento en múltiples universidades europeas. En fin, actualmente tengo entendido que está participando como jefe de departamento y director de departamento y profesor en PISA. Y bueno, y sin más los dejo con él. Él se va a referir a un tema que ha titulado Anticonceptivos orales y cerebro, la importancia del progesterona. Quiero hacer solamente una mención de destacar lo importante que puede ser esta presentación en el entendido de que no se puede comprender un anticonceptivo hormonal que no tenga un progestaje, no así que el progestaje no es fundamental en estos asuntos. Así que escuchemos con detalle y con calma a la exposición de querido Andrea. La palestra es suya, Andrea. Gracias, Guillermo. Gracias por tus palabras. Muy bien. Gracias, Guillermo. Voy a hablar, queridos amigos, de un tema importante, que es el de los efectos del anticonceptivos en el cerebro y la importancia del progestágeno. Guillermo había clarificado que no hay contracepción sin progestágeno, porque es el progestágeno que entrega la inhibición de la ovulación, no es el estrógeno. Entonces el progestágeno es fundamental. Y muchísimos progestágenos se estudiaron por su capacidad de inhibir la ovulación, por tener un efecto de protección a nivel endometrial. Muy pocos estudios hicieron sobre un efecto que sea otro diferente de la inhibición de la ovulación. Cuando hablamos de cuál es el contenido intracerebral de esteroides, tenemos que recordarnos que ellos llegan una parte de la glándula periférica, entonces del ovario, de la glándula suprarrenal, de la placenta en la mujer, que llegan en el cerebro, pero que el cerebro tiene una capacidad de síntesis, de producción de esteroides en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, que está parecido a todos los otros órganos que producen una síntesis de esteroides. Solo el cerebro no puede producir colesterol, trae el colesterol desde el hígado, del colesterol circulante, y lo transforma en pregnenolona. Y de la pregnenolona puede ir a toda la producción de todos los esteroides. Eso es dependiente en cada núcleo, en cada parte del cerebro, de la expresión de las enzimas responsables de la metabolización de los esteroides. La única cosa que el cerebro no puede hacer, no puede producir glicocorticoides. Entonces, el cerebro no produce glicocorticoides, pero produce andrógenos, produce progestágenos y produce estrógenos. Y el contenido general a nivel intracerebral está dependiente del metabolismo intracerebral, de lo que sale fuera de la circulación y de lo que se produce localmente. Eso ha hecho cambios muy importantes. Saben ustedes que el cerebro en el embrión está el mismo. No hay diferencia entre un cerebro masculino o un cerebro femenino. El dimorfismo sexual, entonces el facto que mi esposa tiene un cerebro diferente del mío, bueno, eso, y que cada mujer tiene un cerebro diferente del mujer del hombre, está dependiente del facto que a los 3 meses de vida intrauterina en el maschio, en la producción testicular de testosterona entrega un cambio en la estructura del cerebro.
Y esas diferencias funcionales se exprimen como diferencia en la expresión de los receptores de estrógenos, progestágenos, andrógenos, del polimorfismo receptorial y de un diferente metabolismo esteroideo, y entrega una diferencia en la estructura con diferentes subpopulaciones neuronales en las diferentes áreas. Eso cambio, ese dimorfismo se ocurre durante la vida intrauterina y después del nacimiento, cerca del tercer mes, hay una pequeña pubertad con una activación gonadal que entrega en el maschio en el varón un aumento de la testosterona que refuerza esos cambios. Esos cambios hacen que la estructura del cerebro masculino y la estructura del cerebro femenino tienen muchísimas diferencias. Esas diferencias son responsables del diferente orientamiento sexual, de la diferente identidad de género, del dimorfismo cognitivo, del diferente efecto de las hormonas en el cerebro masculino y femenino, y más que todo, de la diferente prevalencia de patologías neurológicas y patologías psiquiátricas que se pueden ver entre varones y mujeres. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Cada persona, cada uno de nosotros tiene una biología personal, aparte de la biología general de la especie. Mas tenemos factores en la mujer, hay factores de vulnerabilidad particular, también en el hombre, mas por la mujer, que están dependientes de factores genéticos, seguramente de factores interpersonales, factores sociales, factores culturales, mas también del facto que hay una secreción ultradiana, circadiana, mensil e stagionale diferente de factores hormonales que puede entregar una particular vulnerabilidad al cerebro femenino. ¿Cuáles son para hablar de la importancia de los esteroides, es importante de comprender y de ver cuáles son los mecanismos con los cuales los esteroides sexuales tienen un impacto en el cerebro? Esos son el impacto organizacional, el facto que el cerebro es sexualmente dimórfico, integran un efecto activacional específico, una acción específica de los diferentes hormonas, un efecto sobre las producciones y la función de neurotransmisores, un efecto sobre la inducción de receptores y el tipo de receptores, tienes efectos genómicos y de membrana a nivel de todas las células cerebrales, de las células neuronales, pero también de las células gliales. Entregan un efecto sobre el metabolismo oxidativo y la apoptosis. Tienen efectos específicos, neurales y gliales. Entregan un efecto sobre la expresión, la producción de sinapsis, de sinaptosomas. Tienen un control de la inflamación y tienen un efecto neurovascular importante. Tienen que recordar que más o menos un tercio de la masa cerebral son vasos sanguíneos. En esos vasos sanguíneos los esteroides tienen muchísimos efectos a nivel endotelial y de la parte muscular. Y si vamos a examinar cuáles son los efectos sobre la neurotransmisión, los estrógenos, por el efecto sobre el receptor alfa y beta, tienen un efecto en el sistema colinérgico del cerebro anterior, que es importante por la memoria y el aprendimiento, en el cerebro medio basal, per la excitación, en el cerebro anterior basal por la atención, en el mesencéfalo por el mecanismo de gratificación, en el midbrain por la producción de serotonina, que es importante en el tono del humor y en la integración afectiva, y tienen una capacidad de controlar las producciones de opioides y de factores neurotróficos, y los opioides tienen una importancia en el mood, en la percepción del dolor y en la integración neuroendógena. Esos son los estrógenos. La progesterona. La progesterona y su metabolita tienen efectos genómicos y efectos no genómicos de membrana sobre muchísimos sistemas. Sobre sistema GABA agonística, tienen un efecto ansiolítico GABA agonista y ansiolítico GABAérgico. Tienen la capacidad de controlar la actividad de la monoamina oxidasa y de la catecol ortometiltransferasa, entonces tienen un efecto de control sobre el turnover de la noradrenalina y de la dopamina,
controlan el turnover de la serotonina, entonces los disturbios del tono del humor, y la actividad de los opioides, entonces un efecto sobre el tono del humor y la percepción del dolor, y entregan muchísimos efectos sobre la producción de otros neuropeptides, como el Brain Derived Neurogenic Factor, que integran la función neuroendógena y la función cognitiva. Entonces no son efectos menores. Si ustedes analizan todo eso, eso es la vida. Eso es como vivimos. Eso es la capacidad de coping, de adaptación y de reacción. Está dependiente de eso. Y al otro lado hay una otra cosa, un otro evento muy importante. La progesterona en los neurones, en los oligodendrocitas y en los astrocitas se transforma por la 5-alfa reductasa en 5-alfa dihidroprogesterona. Y después la 3-alfa hidroxisteroide de hidrogenasa la transforma en allopregnanolona. Y la allopregnanolona es un agonista de receptores del GABA muy poderoso, muy poderoso. Eso es un efecto que estimula el sistema GABAérgico. Eso, por esto, mi amigo lo llamaron, que descubrió este mecanismo, entregó el apellido de neurosteroides. Los neurosteroides no son esteroides diferentes de lo que se produce en otras partes del cuerpo, solo para indicar la importancia de lo que se pasa en el cerebro. Son los esteroides sintetizados en el cerebro de nuevo al colesterol o por metabolismo de precursores hemáticos y son fundamental en la regulación del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los efectos psicofarmacológicos de la progesterona? La progesterona, aún de la dosis que entregamos, tiene un efecto sedativo, también hipnótico, tiene un efecto ansiolítico, anticonvulsivante, se puede hacer una anestesia general con la progesterona con dosis adecuada y tiene importante efecto analgésico. Y entonces, al otro lado, siempre hablando de lo que se pasa en el cerebro con los esteroides, es importante mencionar también que el cerebro tiene una actividad muy compleja por la transformación de los esteroides. La dehidroepiandrosterona con la beta-hidroxidehidrogenasa y la 17-beta-hidroxisteroide óxido reductasa puede transformarse en androstenediona y después en testosterona. Y la testosterona tiene un destino diferente. A un lado puede ser la 5-alfa reductasa, la transforma en dihidrotestosterona, que tiene un binding muy poderoso con el receptor de andrógeno, pero al otro lado la aromatasa, que es muy exprimida en el cerebro, en la corteza frontal, en el encéfalo, en el hipocampo, en la amígdala, en el núcleo de la estrella terminalis, en el hipotálamo y en muchísimas otras áreas, la aromatasa transforma la testosterona a estradiol, entonces, que tiene un binding con receptores de estrógenos. La dihidrotestosterona, que puede ligarse con receptor de andrógeno, la 3-alfa hidroxisteroide de hidrogenasa la transforma en 3-alfa-diol. El 3-alfa-diol se va a ligar con los receptores del GABA. Entonces, lo que es fundamental en el cerebro es que todo eso se puede pasar aunque hay la expresión del enzima responsable de la metabolización de los esteroides. Y la expresión del enzima es característica de la activación del DNA, de la activación del DNA en ese núcleo celular, DNA responsable por la producción del RNA mensajero que codifica la producción de la enzima típica de ese núcleo. Entonces, todo esto está generalmente posible, pero todo esto está dependiente de los núcleos del cerebro donde exactamente esos enzimas se pueden producir. ¿Cuáles son los factores hormonales los enzimáticos más importantes como factor hormonal? La expresión de la aromatasa, entonces la transformación de andrógenos a estrógenos y la transformación de la 5-alfa reductasa, que puede entregar a un lado la transformación de testosterona a dihidrotestosterona, entonces el andrógeno más poderoso, pero al otro lado la transformación de la progesterona a allopregnanolona, entonces una activación no de receptores de progesterona, mas de receptores del GABA. Y hablamos ahora cuáles son las funciones no reproductivas que son impactadas por los esteroides sexuales. La afectividad, el tono del humor, el sueño, la libido, la sexualidad, el comportamiento social, la coordinación motoria,
la excitabilidad neuronal, la soglia del dolor, la soglia auditiva, la función cognitiva y muchísimos efectos de neuroprotección con muchísimos mecanismos y una diversa velocidad de activación. Eso los indica como todos esos efectos no son efectos menores en la calidad de vida, en la posibilidad de vivir, en la posibilidad de exprimirse, en el coping, en el comportamiento social de un individuo. Son funciones fundamentales. Y todas estas están tocadas de los roles sexuales. Vemos ahora lo que se pasa normalmente en una mujer en la edad fértil. En la edad fértil ya lo conocemos. Hay una ciclicidad del cerebro. Cada mujer sabe que al momento de la ovulación, al momento de la fase luteal o al momento de la menstruación, puede tener cambios en el comportamiento, en el tono del humor, puede tener síntomas depresivos, ansiedad, cambios en la concentración, mal de cabeza, un estado de excitación, una diferente capacidad de percibir el dolor, el deseo de comer cosas dulces o cosas saladas, un cambio en el individuo y síntomas neurovegetativos que están todos dependientes de los cambios, de las modificaciones que hay en ese periodo de la beta-endorfina a nivel central, de la beta-endorfina, de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, del GABA, del óxido nítrico, de la prostaglandina, todo eso dependiente de los cambios hormonales. Eso entrega una imagen de ya lo que conocemos, independientemente de la contracepción, de los contraceptivos, cada mujer puede más o menos, con una vulnerabilidad diferente de una a la otra, decirnos que, bueno, ella siente que el ciclo la está modificando y entonces que las modificaciones hormonales típicas del ciclo dan efectos a nivel del sistema nervioso central. Hay muchísimos papeles que hablan de la contracepción y del tono del humor. Hay muchas controversias sobre el efecto de los contraceptivos, hay estudios retrospectivos que dicen que hay o que no hay ni cambios negativos del tono del humor y específicamente algunos estudios sobre la depresión que dicen que esos son una de las causas mayores de la discontinuidad, de la interrupción del uso de contraceptivos. En la compliance, síntomas como el sentido depresivo, el nerviosismo, la irritabilidad, la ansiedad y los síntomas sexuales, la falta de deseo sexual, son algunas de las características por las cuales algunas mujeres tienen problemas de compliance a la utilización de contraceptivos. Ahora le hago ver algunas diapositivas que nos hicieron una preocupación. Esos son estudios de Lidegaard que había publicado en el 2016 en Psychiatry, que había visto que todos los tipos de contraceptivos entregan en mujeres más jóvenes una incidencia de síntomas depresivos. Que esos síntomas depresivos estaban más en el primer periodo de utilización, el primero, el segundo, el tercer mes, y que la prima diagnosis de depresión estaba hecha en mujeres que utilizaban contraceptivo en los primeros meses. Entonces, que había mujeres que empezaban la contracepción, que puede ser un progestínico solo, un patch, el anillo vaginal, el device intrauterino o la contracepción oral, independientemente que podían entregar síntomas. ¿Qué significa esto? Eso significa que todos esos contienen un progestágeno. Entonces, que la utilización de progestágenos, no en todas las mujeres, pero en mujeres más jóvenes, si posible, y más sencillas, entregaban síntomas. Él publicó también un otro estudio que hablaba de riesgo de suicidio y había visto que las mujeres más jóvenes que empezaban las utilizaciones de contraceptivos, había un riesgo suicidario más grande y que eso entregaba en los primeros periodos de utilización. Eso indica que hay una posible vulnerabilidad.
¿cuál puede ser la causa de esta vulnerabilidad? Porque había también otros estudios, es un otro estudio muy bueno, el grupo de Keyes, que se lo publicaron también en el 2013, que dicen que hay un mejoramiento, que no hay contracepción, que hay mujeres que utilizan contraceptivos que tienen una reducción de síntomas depresivos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algunas tienen mayor síntomas y riesgos y otras no tienen síntomas? Hay otros estudios que dicen que hay una reducción de los síntomas depresivos. La única explicación posible, porque seguramente esos científicos son muy buenos, la única explicación posible que hay mujeres que tienen vulnerabilidad diferente y que esos estudios hablan de mujeres diferentes. Vemos ahora. La pregunta es, los efectos de los contraceptivos a nivel emocional son farmacológicos o son mecanismos psicológicos? ¿Cuál es el concepto de una mujer vulnerable? Porque eso, ahora vamos a ir a la parte más clínica. La parte más clínica es la parte más importante que nos dice cómo cuidarnos de algunas complicaciones que pueden ser posibles, como Lidegaard dice, o que mejoran, como dicen los otros estudios. Hemos visto que las mujeres más vulnerables son, primero, las que han tenido una historia psiquiátrica, que han tenido ya episodios pregresos depresivos, de ansiedad o de síndrome premenstrual, porque también el síndrome premenstrual indica una particular vulnerabilidad a los cambios hormonales cerca del periodo menstrual. Mujeres que han tenido problemas socioeconómicos importantes, mujeres que tienen importantes problemas en la relación interpersonal, u mujeres que tienen una respuesta diferente entre síntomas clínicos al efecto farmacológicos de la terapia, como cambiamiento somático, toma de peso, cambiamiento en el acné y algunos trastornos de personalidad. Eso es también importante. Había un otro estudio, esto de Borgström, que había visto que mujeres que tenían ansiedad, que habían tenido ansiedad psíquica o susceptibilidad a los estrés, ellos entregaban más síntomas depresivos a la utilización de contraceptivos. Y también mujeres que habían como característica de personalidad el desprendimiento y la desconocencia, estaban a un riesgo más grande de síntomas negativos del tono del humor. Entonces, hablando de contraceptivos del tono del humor, ¿cuáles son los factores hormonales más importantes? La dosis y el tipo de estrógeno seguramente, pero más que todo la molécula progestínica, el perfil de actividad receptorial y el metabolismo. También el milieu androgénico, entonces la reducción de producción ovárica y suprarrenal de andrógenos es un efecto importante. El efecto de una suministración continuada combinada continua o cíclica y la estabilización de las variaciones cíclicas de los estrógenos y los resultados de esta estabilización sobre los niveles centrales de neurotransmisores. Entonces va a ser importante de ver si utilizamos contraceptivos monofásicos o bifásicos o trifásicos. El otro problema sale del árbol de los progestágenos. ¿Se acuerdan que la progesterona es el único progestágeno natural? Hay los progestágenos sintéticos, hay a un lado la dihidrogesterona, que no tiene efecto sobre el control de la ovulación, y los otros que están derivados de la 19-norprogesterona, de la 17-hidroxiprogesterona y de la 19-nortestosterona, sia estranos que gonanos. Y hay un derivado de la spirolactona, que tiene un efecto totalmente diferente sobre los mineralocorticoides, que tiene también una muy buena capacidad de ligarse con el receptor de la progesterona, que es la drospirenona. El problema es que todos estos grupos tienen efectos típicos de cada familia. Cada familia de producción tiene sus efectos. Entonces hay un recuerdo ancestral
que uno deriva del nortestosterone, el otro del 17 hidroxiprogesterone, el otro del 19 norprogesterona y el otro de la espirolactona. Eso se ve también en otros efectos. Por ejemplo, en ese estudio de Beckstrom del 1992, hace 30 años, él había visto que la píldora monofásica con desogestrel provoca menos efectos negativos del tono del humor de la preparación con levonorgestrel. Eso estaba una indicación clínica. Al otro lado, hemos visto cuánto introdujeron la clormadinona acetada en el tono del humor, que las mujeres que tenían síntomas antes de empezar la terapia, que tenían síntomas depresivos, medio, moderado o severo, dopo 4 ciclos de clormadinona y fenilestradiol había una reducción del 60% de los síntomas depresivos. Y en la que tenía los mismos síntomas, ya tomando una otra píldora, cambiando con clormadinona, había siempre una reducción del 60%. Y en un otro estudio, que la clormadinona acetada en mujeres que tenían un premenstrual dysphoric disorder, un desarrollo de una síndrome premenstrual muy grave, empezando con 10 miligramos por día y cada día reduciendo de 2 miligramos, ellos habían visto solo con la clormadinona una reducción importante del índice del Hamilton Score que evalúa los síntomas depresivos. Y un otro estudio había visto que la utilización de la drospirenona, entonces un progestágeno muy poderoso, pero que origina de un origen totalmente diferente, que es la espirolactona, se asocia, eso es estudio de Apter del 2003, ven, en verde al ciclo 3, en amarillo, eso, en viola, al ciclo 6, en una reducción de la ansiedad, en una mejoración de la depresión, del positive well-being, del senso de self-control, de la salud general, de la habilidad, y como total score en una significativa reducción del impacto negativo. Entonces, la drospirenona tiene un efecto diferente, un efecto específico de mejorar el tono del humor. Por eso, ya había hablado antes diciendo que cuando la gente había evaluado el perfil clínico de los progestágenos, habían tenido cuenta de los efectos progestínicos, androgénicos, estrogénicos, glucocorticoideo y mineralcorticoideo. Pero no había hecho ningún estudio para ver si un progestágeno, cual que sea, entrega un efecto positivo, neutro o negativo sobre la producción local en el cerebro de neurosteroides, que ya tienen esta importancia grandísima en el control general de la sinestesis de la mujer. Y todo el desarrollo preclínico de los progestágenos sintéticos estaba basado sobre la capacidad de inhibir la proliferación endometrial. Ninguno había visto si había efectos diferentes al otro nivel. Había esos estudios ya en el 2002, esos estudios mostraron que un contraceptivo oral con levonorgestrel disminuye en el cerebro de la rata el contenido en allopregnanolona. Miren ustedes, esos son ratos estos son los valores de pregnanolone, progesterona, allopregnanolone en el cerebro y a nivel plasmático, y ven cómo la administración de fenilestradiol y levonorgestrel reduce la pregnanolona, la progesterona y el allopregnanolone. Eso en el rato íntegro, fértil, y en el rato ovariectomizado, también el rato ovariectomizado, en el cerebro y menos a nivel plasmático, pero muy importante a nivel del cerebro. Los mismos autores en un otro estudio habían visto cómo una administración de lungo término con levonorgestrel reduce los valores de allopregnanolone y modifica la estructura del receptor del GABA induciendo un comportamiento de aumento de la ansiedad del rato. Eso indica que no son efectos minimales. Si una sustancia puede no solo reducir los niveles de allopregnanolone, ma modificar la estructura del receptor del GABA, eso entrega una modificación de la reactividad de todo el sistema GABAérgico. Y en otro estudio
la disminución, los valores bajos de alloprenolona inductos de los contraceptivos hormonales son asociados con una reducción del comportamiento social y de la motivación sexual en ratas féminas. Bueno, no hicieron el estudio en mujeres, si vamos nosotros como clínicos, la reducción del deseo sexual y la reducción de la motivación sexual son uno de los factores que entregan un efecto en la compliance de la utilización de los contraceptivos. Ya esto lo conocemos. Y en facto, en ese estudio de Rabe, había visto cómo se recuerdan que la 5-alfa reductasa es una enzima fundamental por la producción de dihidrotestosterona a un lado, pero por la producción de allopregnanolona. Y eso es el efecto del etinilestradiol sobre la capacidad de la producción de 5-alfa reductasa, eso del desogestrel, el noretisterone, el gestodene, el levonorgestrel, el ernorgestimato y la finasteride, que es el más poderoso inhibidor de la actividad 5-alfa reductasa en el cerebro, y ya lo conocemos. Pero miren que todos los otros tienen una capacidad de inhibición. Eso se fue estudiado en el cerebro de la rata, no en el cerebro de la mujer, pero hablando de diferencia y de vulnerabilidad individual. Eso es un efecto general. Seguramente es el mismo efecto hay también en el cerebro de la mujer. Entonces nosotros hemos evaluado el efecto que hacen los progestágenos sobre la producción de allopregnanolone en el neocórtex, en el área del cerebro parietal y frontal, del hipotálamo y a nivel del área hipocampal. Y en ese estudio se fue un estudio sobre el cerebro de la rata, donde hemos visto los efectos de la suministración de progesterona. La progesterona es el precursor del allopregnanolone. Entonces, la progesterona entrega una aumentación en todas partes del cerebro del allopregnanolone. El clormadinona acetato no hay cambio, solo hay un cambio, un aumento a nivel hipocampal. La drospirenona no toca, no es que disminuye, no toca. Lo que hay se queda. Entonces el equilibrio preexistente no se modifica. Eso es el nomegestrol acetato, que induce una aumentación en el hipocampo, una reducción de la glándula suprarrenal. Pero cuando nosotros entregamos en un contraceptivo, hay un estrógeno y un progestágeno. Entonces, ¿qué hacen los progestágenos si hay también un estrógeno? Eso es el estudio con el estrógeno. El estrógeno solo, el estradiolo valerato, en la rata entrega un aumento de la capacidad de producción de allopregnanolone en el cerebro, no cambia en la glándula suprarrenal, pero aumenta también en el cielo. Eso es se administra progesterona, eso aumenta todavía más, porque la progesterona es el precursor. La drospirenona no cambia, no es que disminuye, no cambia el efecto del estrógeno. Entonces es neutral. Sola es neutral también si es en asociación con el estradiol. El nomegestrol acetato modifica a nivel hipocampal, hipotálamo de la hipófisis anterior y disminuye de la glándula suprarrenal. Eso es el clormadinone, que también modifica en el hipocampo, en el hipotálamo y en la hipófisis anterior. Ma ahora hay un otro aspecto importante. Las mujeres, ya hemos publicado muchísimos años, que mujeres que sufren de síndrome premenstrual tienen una disminución de la beta-endorfina. Ese otro estudio hicieron ver que mujeres con premenstrual dysphoric disorder tienen una solla del dolor más baja, una tolerancia más baja y bajos niveles de endorfina. Eso es la solla y la tolerancia más baja de la mujer de control en la fase folicular y en la fase luteal. Y eso es el contenido de beta-endorfina más bajo en la fase folicular y en estudios de baseline, en el estudio de tolerancia, y más bajo de la fase luteal. Entonces, las mujeres que tienen premenstrual dysphoric disorder tienen una reducción de la beta-endorfina. Vamos a ver ahora qué pasa con los progestágenos y la beta-endorfina. El clormadinone entrega el progesterone micronizado, un aumento en el hipotálamo, en el lobo nervio intermedio. El clormadinone no hay efecto a nivel frontal de la corteza parietal, en el hipocampo, en el hipotálamo, en la hipófisis anterior, en el lobo nervio intermedio. La drospirenona
aumenta la beta-endorfina en todas partes. Aumenta la beta-endorfina en todas partes. ¿Se acuerda la importancia de la beta-endorfina en el tono del humor, en la percepción, en la solla del dolor? Eso, el nomegestrol acetado, solo en el hipocampo y en el hipotálamo. Entonces, la drospirenona tiene una personalidad diferente de los otros. En estudios clínicos entrega una mejoración del tono del humor. En estudios biológicos no modifica la allopreganolona, no modifica el efecto positivo de estrógenos y entrega una aumentación de la producción de opioides a nivel central. Entonces, queridas amigas y amigos, Guillermo, ¿cuáles son los factores críticos del efecto neuroendócrino de los estroprogestínicos? Antes de todo, lo que cambia en el cerebro. El cambiamiento de plasmáticos normalmente pueden no reflejar lo que se cambia en el cerebro. Lo que se cambia en el cerebro está muy particular, porque el cerebro es un órgano de producción de neuroesteroides extremadamente importante. Es importante el metabolismo intracerebral de los esteroides, de la progesterona y de los progestínicos y sus efectos sobre los esteroides neuroactivos. Es importante el contenido cerebral de estrógenos y la coadministración de estrógenos, la cantidad y la calidad, pero también el factor crítico es la metabolización a nivel central. Entonces, creo que podemos concluir que el grupo y la senescencia del cerebro es regulada de la allopreganolona. Hay muchísimos estudios sobre esto. Y los comportamientos reproductivos, son sencillos al efecto de la allopreganolona, y los esteroides sexuales exógenos modulan la síntesis, el metabolismo y la acción de la allopreganolona, y las modificaciones fisiológicas de los esteroides endógenos modifican los cambiamientos comportamentales que están asociados a los valores de allopreganolona, y los esteroides exógenos diferencialmente modifican la síntesis, el metabolismo y la acción de la allopreganolona, y que una manipulación hormonal directa o indirecta pues, puede ser una estrategia por preservar los efectos de la allopreganolona sobre la senescencia reproductiva. Entonces, hasta ahora tenemos que compartir el concepto general que las mujeres pueden tener una vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad es diferente de una mujer a una otra, y que si una mujer manifiesta síntomas depresivos cuando empieza la terapia con un contraceptivo oral, inmediatamente tiene no que suspenderlo, mas que cambiarlo con un otro que tiene un progestágeno mejor por el cerebro. Gracias. Veo que voy a terminar, bueno. Doctor Garán, el micrófono. Guillermo, tienes que abrir. Perfecto. Sí, perfecto. Hoy muy interesante, Andrea. Es un tema que realmente uno lo olvida. No es un tema fácil, pero fue clarísima la explicación. Igual aparecieron bastantes preguntas que yo creo que vamos a tratar de conversarlas. Tenemos 15 minutos como para intercambiar opiniones. Algo que me llamó a mí la atención de la exposición tuya, Andrea, es de las dos sustancias que son tan importantes en este funcionamiento, que es allopreganolona y la beta-endorfina. Yo creo que ahí hay que buscar algún tipo de equilibrio o en la manera de usar una determinada progestina para modificar o no modificar alguna de estas dos sustancias, no muchas otras. Y por eso la importancia de nuevo de saber, conocer las distintas progestinas. Y ahí aparece una pregunta que apareció de nuestra audiencia y que dice si con la duración del uso de anticonceptivos hormonales orales hay una relación con síntomas depresivos, y si esa mujer quiere seguir usando anticonceptivos hormonales orales, ¿cuál sería el mejor método? ¿Cuál sería la mejor progestina probablemente? ¿O seguir con combinado o usar una progestina sola? Bueno, yo creo,
Antes de todo, si ella tiene síntoma, es importante de cambiar. Y si tenemos que cambiar progestágeno, creo que la utilización de un derivado de la espironolactona, que está tan diferente de los otros, me parece una solución posible con menor riesgo. Al otro lado, creo que la terapia que puede ser solo o puede ser también con estrógenos, porque los estrógenos mejoran los efectos centrales. Entonces creo que sería bueno utilizar algo con estrógenos y un progestágeno que tenga un efecto menor a ese nivel central, porque con los estrógenos entregas un aumento de la allopreganolona, con la drospirenona entregas un aumento de la beta-endorfina y no hay ningún efecto negativo. Al otro lado, no hay estudios, hasta ahora no hay estudios, no hay ningún estudio sobre los efectos periféricos de la allopreganolona y de la beta-endorfina, y no fue posible hacer ninguna medida a nivel central, porque no se puede hacer una evaluación central. Y los estudios en la rata o en los otros animales son indicativos, no son parecidos al estudio sobre la mujer. Hay otra pregunta que habla de otra progestina. Dice, ¿qué efecto tiene la ciproterona en el cerebro? La ciproterona, bueno, nosotros no lo hemos trabajado. La ciproterona tiene también un otro efecto muy importante, que es el efecto antagonista de los andrógenos. Efecto antagonista de los andrógenos. Entonces, creo que sería muy interesante de hacer una evaluación de ese, un estudio preciso de ese efecto, pero hasta ahora no hay ningún estudio. Porque hay muy pocas investigaciones experimentales y clínicas, muy pocas. Vamos a dejar descansar un poquito a Andrea y vamos a preguntarle a Iñaki. Iñaki, hay algunas preguntas que aparecen. En algunos países de Latinoamérica no existe esta combinación de drospirenona con folato. Y la pregunta dice, ¿aconsejaría, sobre todo que hay mujeres jóvenes que empiezan a usar anticonceptivos de muy joven, ¿aconsejaría usar ácido fólico independiente del anticonceptivo en las mujeres que están usando otros métodos anticonceptivos o no? Es una opción. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, el punto no de partida, sino el punto final. El punto final de una mujer joven que utiliza la anticoncepción va a ser, en un momento determinado en general de su vida, parar la anticoncepción y quedarse embarazada. Y lo que tenemos que pretender o buscar es, o conseguir, es que en ese momento de quedarse embarazada tenga unos niveles de ácido fólico que le protejan a su feto de un defecto del tubo neural. Ese es el punto final. Para conseguir eso podemos hacer, ahora hay países que fortifican las harinas con ácido fólico. En otros lugares tenemos anticonceptivos fortificados con ácido fólico. Y si no tenemos, pues evidentemente una posibilidad es utilizo un anticonceptivo y además tomo ácido fólico. Pues, evidentemente que sí. Es una opción sensata. ¿Cuál sería la dosis adecuada de folato antes de la concepción? Hemos dicho la presentación que lleva son 470 del levomefolato, que es una sal del ácido fólico, pero los 400 microgramos de ácido fólico son los necesarios para evitar el defecto del tubo. 400 microgramos diarios de ácido fólico. Si ya tengo un antecedente de un defecto del tubo neural, sabéis que la dosis recomendable son 4 miligramos, no 400 microgramos, sino 4 miligramos. Pero 400 microgramos, que es el equivalente a 470 de levomefolato, es la dosis recomendada. Y otra pregunta antes de darle la palabra a Andrea de nuevo. ¿Será posible concebir, suplementar otras sustancias como vitaminas o algo así, dada la experiencia que hemos tenido en la suplementación de folato con los anticonceptivos? Hombre, sería posible, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, la elección de suplementar un anticonceptivo no es una casualidad. Los anticonceptivos se utilizan, primero, para evitar un embarazo en mujeres que generalmente quieren quedarse embarazadas en un futuro. Los utilizan mujeres en edad fértil, jóvenes generalmente, en edad fértil, sin
enfermedades concomitantes, generalmente son mujeres sanas. Se toman durante un periodo de tiempo de medio a largo plazo, por lo cual son el vehículo idóneo, básicamente mujeres sanas que van a acabar queriendo quedarse embarazadas y que utilizan un tiempo prolongado el medicamento con una toma que suele ser diaria o casi diaria, porque claro, son 21, 24, 26 días de comprimido, que tú puedes suplementar también el placebo, ¿no? Como es el caso de lo que habíamos hablado, de los periodos libres de hormonas. Yo creo que el anticonceptivo oral es el vehículo ideal para suplementar. Otras opciones multivitamínicos, polivitamínicos, no se toman con tanta periodicidad y por tanta gente como se toman los anticonceptivos. Podría ser una opción, pero no sería la opción que es más eficaz y eficiente. Para Andrea me llegó una pregunta in italiano. Dice: molto interessante per me come studiante. Come possiamo procedere per diminuire il PMDD? Ajá. Bueno, bueno, la premessa dysphoria disorders era una síntoma, una patología muy importante. Creo que nosotros, por ejemplo, podemos empezar con la utilización de un contraceptivo en continuidad, sin interrupción, porque el premessa dysphoria disorder se pasa por los cambios que se ocurren a nivel cerebral al momento de la menstruación, cuando se bajan estrógenos y progestágenos. Entonces, el uso de un buen progestágeno, que tenga un efecto positivo, y el mantenimiento de la terapia estrogénica, el mantenimiento de la terapia con estrógeno. Entonces, no tener una interrupción cada 3 o 4 semanas, más hacer interrupciones cada 12 semanas, por ejemplo, cada 3 meses o 4 meses. Entonces, reducir el impacto de la reducción de la terapia. Y cuando se hace una interrupción para entregar una menstruación, mantener la estimulación estrogénica. Solo el progestágeno tiene que interrumpirse 3-4 días y la mujer tiene que seguir tomando estrógenos. La pregunta para Andrea dice si se justificaría en pacientes que no necesitan anticoncepción usar anticonceptivos para apoyar los síntomas anímicos. No se quiere usar medicamentos psicoactivos. Bueno, sí. Antes de todo es importante ver, los síntomas anímicos son síntomas dependientes de los cambios de neurotransmisores, de la falta de neurotransmisores, más de todo de serotonina. Entonces, creo que sería posible, por ejemplo, entregar a esas pacientes también una aumentación de un precursor de la serotonina, no tanto de dar terapia con fármacos serotonina agonistas o inhibidores de reuptake de la serotonina que entregan un cambio central muy importante, pero por ejemplo utilizar un poco más de 5-hidroxitriptofano. El 5-hidroxitriptofano es un precursor de la serotonina que no cambia el equilibrio de los otros neurotransmisores. Eso me parece una buena terapia. Y al otro lado, soy también... veo también importante la utilización eventual de los estrógenos, porque los estrógenos de estradiol, también si la mujer toma un contraceptivo, aumentar la exposición estrogénica, no tanto ir a etinil-estradiol, más entregar estradiol, mejor que el etinil-estradiol. Entonces, una contracepción con estradiol y siempre cuidando al tipo de progestágeno presente. ¿Puedo un apunte? Por supuesto. Claro que sí, claro que a esta pregunta, ¿no? Claro que utilizamos los anticonceptivos en mujeres que no necesitan evitar un embarazo y los utilizamos por sus efectos beneficiosos. Y si hablamos del síndrome premenstrual o del trastorno disfórico premenstrual, que es la forma más grave, evidentemente, el premenstrual se produce en mujeres en edad fértil, en mujeres jóvenes generalmente, a las que hasta ahora únicamente teníamos como tratamiento un inhibidor de la recaptación de serotonina, un antidepresivo. ¿Por qué no vamos a utilizar anticonceptivos que van igual de bien y no son, porque no perdamos de vista que el uso de antidepresivos está ciertamente penalizado mentalmente?
con un tratamiento psiquiátrico o con psicofármacos. Yo soy un absoluto defensor de utilizar anticonceptivos con estradiol, Andrea, totalmente de acuerdo, en el tratamiento del síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual. Perfecto. Nos quedan 3 minutos y les propongo 3 últimas preguntas. Hay una pregunta que dice si todos los seres humanos reaccionamos en distintas formas en nuestro entorno. Y al respecto, ¿hay mujeres más susceptibles a los efectos de los progestágenos? Sí, hay mujeres más sencillas. Hay, como le había dicho, mujeres que ya tienen el anamnesis personal o en el anamnesis familiar, que tienen una madre que ha tenido depresión, que tiene una madre de depresión postpartum, eso es un riesgo muy grande. Entonces, si las familias donde existen esos síntomas, esos son los más sencillas. Y mujeres que ya tienen muchísimos problemas también de relación humana, problemas de relación humana entregan una dificultad general al vivir cotidiano, como hay ahora, con más con el COVID, con todo esto. Esos son mujeres más sencillas. Las 2 últimas para Iñaki preguntan si es una buena estrategia esto es una buena estrategia para ser implementada en países menos desarrollados. ¿Sería también una buena estrategia en los países más desarrollados? Yo antes, evidentemente que sí, antes comentaba que todo el origen del conocimiento sobre los defectos del tubo neural y su relación con el ácido fólico proviene del Reino Unido. País de Gales fue el origen de los estudios de Molinare y colaboradores respecto a esto. Por lo tanto, no es una estrategia que haya que focalizar únicamente en países en vías de desarrollo, sino que esto debería ser extensivo a todo el planeta. Y finalmente una duda. Iñaki contaba que desde que se suspende la administración del anticonceptivo con folato, todavía hay ácido fólico o folato circulantes durante varias o muchas semanas por delante. El hecho de usar durante mucho tiempo estos preparados no produce una acumulación o no hay acumulación excesiva en los depósitos. ¿Puede haber efectos secundarios o complicaciones con ellos? No, los estudios de farmacocinética han demostrado que no hay un acúmulo de ácido fólico en el organismo que pueda ser perjudicial para la mujer. Que el efecto beneficioso se mantiene no más allá de 20 semanas, pero se mantiene hasta 20 semanas después del cese de la medicación, pero que no hay un efecto acumulativo. Por tanto, en ese sentido, tranquilidad, no hay efectos secundarios. ¿Pueden decir un par de consejos o algún mensaje cortito para poder terminar? Sí. ¿Está todo dicho? ¿No? ¿Andrea? Sí, bueno, el mensaje es: la contracepción es un gran ayudo por la vida, es un hábito importante donde la mujer puede vestirse y vivir, mas como cada hábito, la mujer tiene que llevar su medida. Y su medida es hacer una selección, el médico tiene que ayudarla para seleccionar lo que es bueno por ella. Y no es un problema de tiempo, no es un problema de edad, es un problema de característica del individuo y de relación de ese individuo con la terapia. La terapia es muy buena y muy eficaz. Muy bien, quiero contarles que estuve muy contento, me hicieron feliz moderando esta reunión, me entretuve mucho, aprendí, estoy seguro que a la audiencia les pasó lo mismo, ojalá que podamos encontrarnos en persona en un futuro cercano y mis grandes agradecimientos a ustedes y a Abbott que hizo posible esta reunión. Así que espero en un futuro poder juntarnos nuevamente. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego a todos. Chao, chao.